Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de la semana de las TIC. Buenos días, Antonio. Buenos días, Adrián, encantado. Gracias por estar aquí. Os presento un poquito a Antonio. Antonio lleva ya más de 20 años trabajando en el sector tecnológico, una experiencia más que dilatada. Es director de puesto de trabajo en Microsoft España. Para que tengáis un poco idea de qué se dedica y a qué se dedica el equipo en el que está Antonio, pues llevan todo tipo de soluciones de productividad, comunicación, colaboración y experiencia de empleado en Microsoft España. Todas las herramientas que tiene Antonio a su cargo y ahora también la parte de Copilot para Microsoft 365, pues es Windows, Office, Viva, todas estas soluciones que en vuestras empresas utilizáis. Entonces, bueno, el pasito este siguiente es cómo utilizar la inteligencia artificial dentro de Microsoft 365, es decir, de todas estas herramientas de productividad de empleado. Entonces, bueno, no mucho más, Antonio. A partir de aquí, agradecerte de nuevo que estés con nosotros y con las empresas que trabajan con nosotros. Así que te lo dejo a ti para que puedas empezar. Fenomenal, pues millones de gracias y antes que nada, pues agradecer al grupo Más Móvil, a Euskaltel, a Telecable, a R, que nos invitéis a contaros un poquito de nuestros productos. Y bueno, yo la verdad es que los últimos, no sé, 8 meses los he pasado hablando de Copilot. Entonces, hoy no va a ser algo extraño ni nada distinto. Lo que sí os quiero es poner en contexto qué es esto de Copilot, qué es la IA generativa. Voy a intentar hacerlo muy práctico para no irme muy por las ramas, pero sí contextualizarlo y que entendamos qué hace y qué no hace, porque prácticamente nos hemos vuelto unos expertos en IA generativa cuando hace un año prácticamente nadie sabía casi nada de IA generativa, ¿no? Entonces, como ha comentado Adrián, yo me dedico a puesto de trabajo y en puesto de trabajo la verdad es que los cambios que ha habido en los últimos 4 años han sido brutales. Para empezar, por esta sesión. Es decir, hace 4 años esta sesión sería impensable, antes de la pandemia, porque las sesiones o eran presenciales o eran webinars a los que no demasiada gente iba, pero raramente se hacían eventos mixtos de distintas empresas a través de una plataforma donde la gente podía estar de forma presencial o en remoto, que en este caso está en remoto, ¿no? Y digamos que lo que hicimos fue hacer del puesto de trabajo flexible una realidad, ¿vale? Bueno, pues yo creo que pocas empresas han solucionado todavía este dilema, porque el puesto de trabajo no hay un modelo, hay muchos, y cuando estamos en el proceso de intentar solucionarlo, pues llega la IA generativa a cambiarnos las reglas. No soluciona nada, ni es un problema mayor, ni muchísimo menos. Simplemente nos cambia las reglas, porque creedme que por la experiencia que yo tengo, y ya como ha comentado Adrián, es un poquito dilatada, llevando todos estos herramientas que tienen que ver con puesto de trabajo, no he visto nada que vaya a impactar tanto como la incorporación de IA generativa al puesto de trabajo. A ver, cuando hablábamos de puesto de trabajo, generalmente las empresas lo que tienen en la cabeza es: oye, primo la flexibilidad y que el empleado esté contento y permitirle que pueda trabajar a veces desde casa, a veces en la oficina, darle herramientas, ¿vale? Es decir, lo que sería engagement de empleado, compromiso de empleado, o primo la productividad, que generalmente las empresas no priman la productividad, priman la presencialidad. Pero bueno, pongamos como productividad. Desde Microsoft creemos que no es una cosa u otra, sino que una persona que es muy productivo y que además está comprometido con la empresa, eh, eh, digamos, su impacto en la empresa se multiplica. Es decir, no solamente esto es como aquello, además de que estudio me divierto, pues además de que trabajo estoy a gusto, ¿no? Entonces, pero para todo esto necesitas herramientas, ¿vale? Bueno, pues tanto a las herramientas de productividad como las de compromiso empleado, de engagement, ¿vale? Les va a impactar directamente la inteligencia artificial generativa, ¿vale? En nuestro caso, sabéis que cuando hablamos de productividad, hablamos de Microsoft 365, antes era Office 365, pero bueno, Microsoft 365, cuando hablamos de Employee Engagement, hablamos de Microsoft Viva, y cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos, en nuestro caso, de Copilot, ¿vale? Copilot es el nombre con el que Microsoft incluye IA generativa
en cualquiera de sus productos. Y ahora voy a entrar en eso cuando os digo en cualquiera de sus productos, porque voy a hablar de uno de ellos únicamente. Pero únicamente para que sepáis, cuando hablamos de Copilot, es meter IA generativa en cualquier producto que anteriormente no lo tenía, ¿vale? Por eso es por lo que os comentaba que voy a hablar de Copilot para Microsoft 365, ¿vale? Entonces, esto de la IA generativa es relativamente nuevo. De hecho, la democratización de la IA generativa, yo creo que llega a su punto álgido cuando se publica por primera vez GPT 3.0. Sabéis que GPT es un LLM, un Large Language Model que publicó OpenAI. Microsoft hace mucho tiempo, ya hace 6 años, llegó a una alianza con OpenAI de tal forma que, digamos que Microsoft invirtió en OpenAI para que OpenAI pudiera desarrollar sus modelos, sus algoritmos, de forma que si llegaba a ser viable, Microsoft lo pudiera incorporar a sus productos. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. O sea, Copilot no es más que la forma de incorporar LLMs, en este caso GPT 4.0, 3.5, más otros que había desarrollado Microsoft dentro de sus productos. Entonces, como os decía, el tema de la IA generativa crea muchas dudas que vosotros tenéis seguro y que, a ver, aquí nadie tiene la respuesta, ¿vale? Yo creo que tengo algunas respuestas, pero nadie tiene la varita mágica que va a decir, bueno, pues esto es lo que hace la IA generativa. Os enseñaban el World Trade Index, es un informe que hacemos anualmente donde entrevistamos a 31.000 empresas de todo el mundo y 600 de ellas en España, y esto lo cruzamos con telemetría de todos los datos de toda la gente utilizando Microsoft 365 en el mundo, ¿no? Y llegamos a pues, patrones de comportamiento, tendencias, ¿no? Entonces, este año lo hemos hecho acerca de la IA generativa. Y lo que nos decían los clientes y lo que sale como principales, pues digamos, resultados del informe son estos tres. Lo primero es que los clientes cada vez más nos dicen, oye, tenemos una carga digital que es cada vez más insoportable, ¿vale? Es decir, estamos todo el día en reuniones por Teams, con emails, haciendo tareas para llegar a una reunión, para... Es decir, que la carga digital cada vez es mayor y además en la medida en que es multidispositivo, pues más todavía. Es decir, que estamos todo el día conectados y todo el día reuniéndonos y nos estamos convirtiendo en correveidiles digitales. Segundo, que esto de la IA posiblemente signifique un cambio de uso de herramientas y de relación con las herramientas que a día de hoy no tenemos, no sabemos cómo hacer. Y que precisamente porque no sabemos cómo hacerlo, va a necesitar formarnos de una forma distinta, ¿vale? Os paso algunos datos. Cuando os decía lo de correvidiles digitales, aquí os pongo algunos datos. O sea, nos pasamos que es un 60% del tiempo, esto es telemetría, no son opiniones, ¿vale? Entre email, reuniones por Teams, chats, etcétera, ¿vale? Y solamente en torno a un 40%, digamos que en herramientas que tienen que ver más con creatividad, con productividad pura y dura, ¿verdad? Cuando le preguntamos a los empleados, casi el 50% de ellos tienen preocupación por cómo la IA va a afectar a sus trabajos. Pero, sin embargo, casi un 70%, o sea, más de un 20 puntos más, lo que nos dicen es, no sé cómo se utiliza la IA, pero lo que estoy convencido es que me va a ayudar a hacer mi trabajo mejor y que me va a reducir esa carga digital que veíamos antes, ¿vale? Cuando le preguntamos en qué tareas piensan que les puede ayudar la IA, esto es lo que nos dice. Pues buscando información, haciendo resúmenes, con trabajo analítico. Y la verdad es que vais a ver por dónde van los tiros, que es que la IA realmente uno de los impactos que tiene es efectivamente eso, es decir, reducir mucho del trabajo que puede ser agilizado para hacer labores de más valor. Y cuando le preguntamos a los managers, ¿qué nos dicen? Pues hay un 16%, ¿vale? Que nos dicen, esto creo que va a impactar en reducir puestos de trabajo, ¿vale? Es la última de todos los impactos, ¿vale? Todos el resto, ¿vale? Son impactos que estiman en mayor valor, pero el mayor, ¿vale? Que es casi el doble del anterior es, yo creo que esto va a permitir incrementar la productividad en los equipos, ¿vale? Entonces, ese miedo de va a reducir puestos de trabajo, ya esto se ha hecho muy manido, es decir, la IA no va a quitarte el trabajo. Es posible que te lo quite una persona que sepa utilizar la IA, ¿vale? Pero per se, al contrario, lo que tiene que hacer es ayudarnos y veréis algunos de los impactos que estamos viendo. Entonces, todo esto lo que nos lleva es que yo creo que estamos entrando, este ha sido el año 2 de la IA en el puesto de trabajo. Y como os decía, para nosotros hablar de IA en puesto de trabajo es hablar de Copilot.
Copilot, o sea, quedaros con copiloto, ¿vale? Copilot, me parece que en Microsoft no somos muy buenos poniendo nombres a las cosas. De hecho, nos equivocamos bastante. Pero creo que en este hemos acertado. Pensad en un copiloto. Yo siempre cuando pienso en un copiloto, pues quizá porque tengo ya una edad, pienso en Carlos Sainz y en Luis Moya, ¿vale? Carlos Sainz además este año ha ganado el Dakar, o sea que está de moda también, y su hijo sigue en Ferrari. Pero sobre todo por Luis Moya, porque ¿cuál es la labor del copiloto? Pues la labor del copiloto es darle información detallada al piloto acerca de, en el caso de los rallies, ¿no? Cómo es el trazado, cómo tiene que tomar la curva, cuándo tiene que acelerar, pero la decisión la toma el piloto, ¿vale? El piloto puede hacer el tramo sin el copiloto, lo va a hacer más lento, lo va a hacer con menos confianza, lo va a hacer posiblemente con más fallos, pero lo puede hacer. Bueno, pues esto es la IA. O sea, la IA nos va a dar mucha más información, va a analizar por nosotros, nos va a proponer cosas, pero la decisión la tomamos nosotros. Esa es la forma en la que Microsoft propone utilizar la IA, ¿no? Y por eso lo hemos llamado Copilot. Y hay un Copilot prácticamente para todos las funciones, ¿no? Entonces, para cualquier copiloto lo que decimos es, oye, primero, Antonio, se te ha activado el mute. es que alguien me ha muteado. Entonces, no me muteéis. Eso es, tened Entonces, cuidado, ¿eh? entonces como os decía, la seguridad, compliance y privacidad son los mismos que se le requiere a cualquier producto que vende Microsoft, ¿vale? Siempre el usuario está en control y tú decides sobre qué datos opera la IA. Vais a ver que Copilot tiene muchas diferencias, por ejemplo, con aquellos que hayáis utilizado GPT, con otros usos de GPT, ¿vale? Entonces, como os decía, hay muchos perfiles que van a poder utilizar la guía. Yo me voy a centrar hoy en lo que se llama Knowledge Workers o trabajadores del conocimiento, o gente que trabaja con Microsoft 365, ¿vale? Y como os decía, hay muchos copilotos, ¿vale? Yo voy a hablar del de Microsoft 365, ¿vale? Entonces, realmente esta es la diapositiva que más me importa, que es explicaros cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Copilot, lo que hablamos es de un LLM, ¿vale? De el cerebro de la bestia, que es GPT más otros LLMs que había hecho Microsoft. Un LLM es un modelo complejo que permite crear nuevo contenido y que ha sido preentrenado previamente, ¿vale? Eso es GPT, ¿vale? Microsoft tenía otros, entonces lo que hacemos es los ponemos todos. Esto lo aplicamos sobre los datos que tú tienes en Microsoft 365, tus archivos, tus emails, tus conversaciones en Teams, tus archivos compartidos en SharePoint, en OneDrive, etcétera, ¿vale? Después, ese LLM lo incorporamos a las aplicaciones, es decir, tú vas a tener Copilot en Teams, Copilot en Outlook, Copilot en Excel, Copilot en Word, Copilot en PowerPoint, ¿vale? Y además le añadimos la información que quieras. ¿Para qué? Para que lo que puedas hacer esté multiplicado con la IA. Os pongo ejemplos tontos. Si estoy en Teams, ¿qué puedo? ¿Qué sería el Microsoft Graph en Teams? Pues sería la transcripción de la reunión de Teams. Entonces, yo le puedo hacer preguntas a la IA generativo durante la reunión acerca de lo que se está hablando en la reunión, lo que se habla en la reunión o lo que no se ha hablado en la reunión. ¿Por qué lo que no se ha hablado en la reunión? Si yo le preguntase a Copilot, si lo activase hoy, le diría, oye, ¿qué temas que son relevantes para una pequeña y mediana empresa cuyo partner tecnológico es más móvil no se han tratado todavía y debería hablar? ¿Y cómo sabe eso? El modelo está preentrenado en lo que es una pequeña y mediana empresa. Sabe lo que es productividad, sabe lo que es tener un partner como socio tecnológico como Más Móvil, porque sabe quién es Más Móvil, y lo que me va a decir es, oye, pues yo creo que deberías haber tocado estos temas que no has tocado todavía. ¿Y por qué sabe lo que has tocado? Porque ha leído la transcripción. Eso es IA, por ejemplo, en Teams. En Outlook es, pues, por ejemplo, que tenga un hilo de correos enorme donde me añaden al último, ¿vale? Y digo, joder, macho, me tengo que leer 20 correos para saber, decir, no, no, hazme un resumen de los correos. Me hace un resumen y le digo, vale, pues para responder, como ya tienes el contexto, dile a todos que estoy de acuerdo, pero que me gustaría cambiar, pues yo qué sé, lo que yo diga. Y házmelo en tono formal y tamaño medio. Y me hace un borrador que yo acepto o no acepto. Para PowerPoint, joder, macho, tengo un extracto de una reunión enorme en 3 folios de Word que tengo que hacer un resumen para presentar 5 slides a mi jefe, pues lo que le digo es, desde PowerPoint,
vete, léete este documento y hazme un resumen en 5 diapositivas que estén centradas en estos 3 temas. Si estoy en Word, pues lo mismo que os he contado antes. Oye, si tengo un tocho, yo que sé, una RFP, por ejemplo, enorme, oye, léete la RFP, resúmemela y como yo tengo una propuesta a una RFP similar de hace un año, con estos datos, hazme una propuesta similar, pero con los requerimientos de la nueva RFP y me hace un borrador con eso. Eso es meter la IA generativa en tus aplicaciones, ¿vale? Independientemente que yo pueda interactuar de forma conversacional. Como alguno de vosotros habréis utilizado GPT, ¿qué diferencias y similitudes hay? A ver, GPT es un modelo de consumo, ¿vale? Que hace una empresa que se llama OpenAI, que es una empresa americana de consumo que no está diseñada por defecto para pues, el ámbito empresarial, ¿vale? Y además es una herramienta que generalmente va a complacer al usuario porque es de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que GPT, si os podéis poner en mute, por favor, GPT, cuando, por ejemplo, tú le preguntas algo y no lo sabe, pues generalmente se lo inventa, ¿vale? Y después, pues es un instrumento de consumo que, por ejemplo, no respeta a día de hoy, no respeta, o sea, no se adhiere a la normativa de datos de la Unión Europea para que todos los datos y el proceso estén en la Unión Europea. En nuestro caso, cuando metemos Copilot, hacemos varias cosas distintas. Primero, tú le dices a Copilot qué datos tiene que utilizar y cuáles no. Segundo, si Copilot no sabe algo, te va a decir que no lo sabe. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás hablando de temas de trabajo y son importantes. Y si te da alguna información, siempre te lo va a referenciar. Te va a decir, lo he sacado de aquí, para que tú puedas comprobar siempre de dónde estás sacando los datos, ¿vale? Pero estamos jugando con cosas, pues, importantes, ¿no? Entonces, con esto y sabiendo que al estar dentro de Microsoft 365 tiene todos los requerimientos de seguridad, privacidad y compliance, pues ves que la diferencia es bastante, bastante gorda, ¿vale? La siguiente que más me importa es esta, es decir, vale, entonces yo meto IA generativa con Copilot y ¿qué pasa con mis datos? Con tus datos no pasa nada. La exposición que tú tienes de tus datos es la misma que tienes con Microsoft 365. Es decir, tus datos van a estar siempre en tu entorno, no salen de tu entorno en ningún momento. El procesado de tus datos se hace dentro del entorno de tu tenant, es decir, que lo hace Microsoft 365 dentro de, pues, por supuesto, siempre dentro de la Unión Europea y jamás ningún dato va a salir de tu tenant a la hora de procesarlo. Y tercero, en ningún momento ni se va a monetizar ni el modelo se entrena con tus datos. Es decir, tus datos son tuyos, no salen en ningún momento y el entrenamiento del modelo se queda solamente para ti. Si tú quisieras que Microsoft te ayude en algún momento con cualquier tema que tú quisieras de Copilot, pasa exactamente igual que cuando le pides a Microsoft que acceda a datos de tu tenant. Tú tienes que dar permiso a Microsoft para que entre, ¿vale? Es decir, tus datos son tuyos, no salen y le aplican las mismas normativas de seguridad, de compliance y de privacidad que a día de hoy tienes en tu tenant. No tienes exposición ninguna, ¿vale? Además, a esto le aplicamos todos los principios de IA responsable que tiene Microsoft para cualquier producto de inteligencia artificial. Entonces, tengo varias diapositivas más. Lo que pasa es que como quiero ir directamente a temas que nos importan, me gustaría hablaros lo que llamamos el Customer Copyright Commitment. Es decir, estamos tan convencidos de cómo se procesan los datos que cualquier resultado que te dé Copilot, cualquier cliente puede estar tranquilísimo que si tuviera cualquier tipo de problema por derechos de autor, por información ilegítima, por lo que fuera, Microsoft se hace responsable y se personaría en nombre de su cliente a la hora de decir por qué ha proporcionado esa información. Es decir, que en ningún momento hay ninguna duda por parte de Microsoft que se están respetando todos los principios y todas las normativas en cuanto a copyright y a cualquier tipo de potencial reclamación por parte de derechos de autor, ¿vale? Entonces, con esto lo que os puedo decir es que podéis utilizar Copilot como queráis, donde queráis, eso sí, siempre y cuando el resultado de Copilot no sea tocado por vosotros, ¿vale? Es decir, si tú coges el resultado de Copilot, lo cocinas y lo muestras, entonces esa cocina es donde Microsoft no se puede meter, ¿vale? Pero el resultado que te dé Copilot siempre va a estar protegido por derechos de autor por parte de Microsoft, ¿vale? Entonces, dicho esto, me voy a ir un poquito más adelante
porque nos queda muy poquito tiempo, acerca de qué estamos viendo con Copilot. Lo que estamos viendo con Copilot, tenemos clientes que lo llevan utilizando desde hace más de 6 meses. Y desde hace un poquito menos, pero como uno de los clientes es precisamente el grupo Más Móvil, es decir, que digamos que están predicando con el ejemplo, ¿vale? Es lo siguiente, lo primero que nos dicen los clientes es, oye, somos mucho más productivos. De hecho, yo os diría que tiene tres efectos principales. Uno, más productividad. Segundo, más calidad en los trabajos. Como tiene mucha más capacidad de análisis, pues digamos que los resultados que te da son bastante mejores. Y por último, que la gente que lo utiliza, pues lo quiere seguir utilizando. Aquí os pongo algunos ejemplos, ¿vale? ¿Cómo está transformando la forma en la que se trabaja? Es decir, lo que nos dicen es un 75% de los usuarios que pierde mucho menos tiempo buscando información, que las tareas administrativas las hace muchísimo más rápido, un 71%, que, por ejemplo, todo lo que es revisión de reuniones a las que no se asiste, que tú puedes mandar una reunión a Copilot o llegar y aplicarle IA generativa y decir, oye, ¿qué se ha dicho de mí en una reunión o qué se ha hecho en una reunión que tengo que hacer? En lugar de revisarte una reunión a la que no has podido ir, porque a lo mejor es que no tienes que ir. Es decir, para una reunión donde simplemente vas de oyente, pues mejor utilizas la IA generativa, le preguntas a la reunión qué ha pasado en lugar de tragarte una hora de reunión. Y nos decían que de media están ahorrando 1,2 horas a la semana. Bueno, esto depende muchísimo de la función, depende muchísimo del tipo de empresa. Pero no solamente eso, sino que cuando le decimos a un tío que está utilizando Copilot, oye, ¿prefieres tener Copilot o que te invite a comer una vez al mes? El 91% nos dicen Copilot. Oye, ¿prefieres utilizar Copilot o que te invite a comer una vez cada 2 semanas? El 81% Copilot. Oye, ¿prefieres Copilot o que te invite a comer una vez a la semana? Y el 77% dicen Copilot. ¿Pero por qué? Porque el valor que le ven es de un ahorro de tiempo brutal. Ahorro que tú dedicas y que depende de cada uno y de la empresa ver a qué lo dedicamos. Si es más tiempo que le devuelves al empleado, si es tiempo que puedes dedicar a formación, o si es tiempo que quieres dedicar a ver más clientes, porque es tiempo que te quitas de estar delante del ordenador en tareas mundanas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto tenéis una idea general de qué va esto de Copilot, que al fin y al cabo es transformar la forma en la que trabajamos. Para que os hagáis una idea, la forma en la que vamos a acudir a IA generativa en el puesto de trabajo es tan intuitiva como la forma en la que a día de hoy, cuando no sabemos una información, sacamos el móvil y lo buscamos en Internet. Es esa intuición. Estamos empezando a verlo, acordaos al principio, cuando tenemos el móvil, que no sabíamos cómo utilizarlo, para qué utilizarlo, y nos hemos seguido habituando, eso va a ser la IA generativa en puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, con esto espero que haberos hecho un resumen bastante amplio de las posibilidades que ofrece Copilot en puesto de trabajo, y una vez más, darle las gracias al grupo Más Móvil por invitarnos a compartir esta charla. Adrián, me he dejado 2 minutos. He sido respetuoso con el tiempo. Ha sido fenomenal. Además, yo añadir justo lo que comentabas, Antonio, de que nosotros mismamente en Grupo Más Móvil hemos estado implantando Copilot, una solución que además ha sido hace muy poquito noticia porque lo hemos implantado con Entity Data y bueno, pues está siendo bastante exitoso. Entonces, nosotros lo que intentamos siempre, ya sabéis que somos una gran empresa de telecomunicaciones y pronto aún más grande, eh, iremos o sea, estamos intentando esto de también a vosotros proporcionaros soluciones que nosotros previamente hemos contrastado y además en una empresa tan grande como la nuestra. Entonces, pues bueno, aquí también la referencia nuestra ya es de por sí un caso de éxito que pienso que es muy útil. Y un poco complementando lo que decía Antonio, pues en muchas sesiones que hemos hecho previas sobre inteligencia artificial, pues también nos habéis preguntado sobre si uso ChatGPT, en ese caso la información de mi empresa está vulnerable, pero en cambio, si uso Copilot, esa información es igualmente vulnerable o esa información que queda protegida. Bueno, creo que estas son las preguntas que yo más he escuchado y ahí ha sido Antonio muy claro, pero bueno, por insistir, efectivamente, Microsoft se encarga y se responsabiliza de que si utilizáis Copilot con la solución para Microsoft 365, pues toda esa información queda protegida. Es decir, no hay un riesgo de que las preguntas que hagan vuestros empleados pues queden vulnerables hacia afuera. Y ahí Eh, has comentado una cosa, Adrián, que, a ver, yo me centro sobre todo en Copilot dentro de las herramientas de M365. Como sabéis, Copilot está incorporado prácticamente con cualquier licenciamiento que tenga Entra ID
en el buscador, en Edge. Entonces, que es lo que llamamos Copilot en el caso empresarial con Data Protection, ¿vale? Eso lo vais a ver porque en el momento que hacéis una búsqueda, si os pone en verdecito arriba, tus datos empresariales están protegidos. Esto, ¿por qué desde nuestro punto de vista es muy importante? A ver, tú generalmente si estás utilizando cualquier LLM, vamos a ponerle GPT o el que queráis utilizar, ¿vale? Y entras con una credencial empresarial o directamente como consumo, pero estás haciendo preguntas que tienen que ver con tu empresa, estás dando tus datos. Es decir, sabes que una persona de, voy a poner Antonio Cruz Corporation, está haciendo búsquedas acerca de cómo se utiliza tecnología, ¿vale? Y esto te estás exponiendo, o sea, estás poniendo tus datos a disposición de quien quiera que esté utilizando esa información. Lo que te permite Copilot en Edge, es decir, cuando tú estás buscando con IA generativa y aplicando IA generativa a tus búsquedas, además de que te está referenciando, está protegiendo tus credenciales. Es decir, en ningún momento se sabe que una persona de Antonio Cruz Corporation está preguntando, depende qué cosas, a la IA a través del navegador, ¿vale? Es decir, que no solamente estás anonimizado en tu búsqueda, sino que tu búsqueda no se utiliza para entrenar ni para saber qué tipo de información busca tu empresa, ¿vale? Y creo que esto es muy importante, independientemente que cuando lo utilizas en tus herramientas y con tu información interna le puedas dar acceso a que busque fuera también, ¿no? Pues eso, insistiendo en este tema de protección, ¿vale? Para que lo tengáis muy claro que es algo muy relevante. Sí, decía ahora mismo por el chat que hay ronda de preguntas, ahora pasamos a trasladarlas, ¿vale? Yo tenía primero una pregunta que creo que es interesante que la traslademos eh, de toda la experiencia que hemos ido teniendo ya hablando con empresas. ¿Quién debería responsabilizarse, Antonio, de todos estos tipos de proyectos? Es decir, ¿cuál es el equipo o el responsable que Hmm. es el que se encarga de toda esta implantación? O sea, yo os diría que hay dos cosas aquí. Hay unos básicos que tiene que hacer IT, ¿vale? Porque pues tienes que tener las aplicaciones actualizadas al current channel o el monthly channel para que precisamente Copilot no es más que un loguito que te aparece, pero que te cambia la experiencia completamente, ¿vale? Después, la protección de la información. Todas las empresas, yo creo que todas las del mundo, incluida Microsoft, todas tenemos una sobreexposición de datos. Es decir, que podemos acceder a información a la que no deberíamos poder acceder. Otra cosa es que no sepamos cómo acceder, ¿vale? Entonces, la protección de la información para que quien tenga que acceder a la información sea quien accede a la información es basiquísima. Entonces, toda esa gestión de la información es muy importante, pero el proceso de adopción de Copilot no debe estar liderado por IT. Debe estar liderado, pues, primero, debe ser sponsorizado por la Dirección General y posiblemente por equipos de transformación, de recursos humanos. Es decir, esto es un proceso de adopción. De hecho, yo siempre os digo, los proyectos de Copilot no son proyectos de IT, son proyectos de gestión del cambio. Es trabajar de forma distinta. Y de hecho, no va de formación, va de aprendizaje. No va de que le des 3 sesiones de formación al usuario, va de que el usuario se pegue, falle, haga un nuevo prompt, vea dónde tiene que sacar la información, refine el prompt que ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, lo que os diría es, o se toma como un proyecto de empresa que va a transformar la forma en la que trabajamos, no lo toméis como un proyecto tecnológico. Creo que es interesante todo esto, ¿eh? O sea, es un cambio, ¿no? O sea, un cambio con respecto a Es cómo se adopción, es plantean. pura Exacto. adopción, Y es cultural también, por eso la parte de recursos humanos, completamente. de... De hecho, hace muy poquito, como lo hizo de forma pública, lo puedo decir, Guillermo Lorbada, que es la persona que lleva nuevas vías de trabajo en Repsol, decía, él decía, oye, esto no va de formación, va de aprendizaje, va de desaprendizaje. Os pongo un ejemplo estúpido. Lo que habéis visto del World Trade Index, ¿vale? El World Trade Index, los primeros resultados a mí me llegaron en un blog, ¿vale? Y yo hice lo que hacía siempre, que escogía el blog, me lo imprimía, sacaba las ideas principales, y eso, hacía un par de diapositivas y con eso las presentaba. Y así lo empecé a hacer, hasta que pensé, digo, pero vamos a ver, si tengo un blog, lo tengo digitalizado, copio la información del blog en un documento Word. Me voy a PowerPoint y le digo, oye, vete a este Word y hazme una presentación de 2 slides resumiendo las ideas principales. Yo llevaba 5 meses utilizando Copilot y no se me ocurrió que esto es lo que tenía que hacer. Es decir, no se trata de aprender a hacer cosas, se trata también a desaprender cómo las hacías, porque lo que cambia no es
y ahora puedo hacer además esto en esta aplicación. Es que a lo mejor lo que tengo que hacer es el proceso de forma distinta, ¿vale? Y otra pregunta también que teníamos nosotros ya preparada de hablar con empresas, y ahora pasamos a las que tenéis del chat, ¿qué tengo que hacer para tener Copilot? Es decir, ¿cómo Pues, inicio ese camino? a ver, lo primero, Copilot funciona con datos en nube, ¿vale? Entonces, si no te has digitalizado, si no tienes tus aplicaciones y tus datos en nube, o puedes tener tus aplicaciones en nube, pero tus datos en local, con eso no va a utilizar Copilot. Entonces, lo primero es asegúrate que tienes tus aplicaciones en nube y tus datos en nube. Después, en cuanto al licenciamiento, si eres una empresa por debajo de 300 empleados, el licenciamiento mínimo es M365 Business Standard o Premium, ¿vale? En el supuesto que tengas licenciamiento de más de 300 usuarios, el licenciamiento mínimo es Office E3, ¿vale? Que al fin y al cabo lo que estamos hablando es de las aplicaciones de productividad. Es decir, los licenciamientos de los que estamos hablando son los que se utilizan digamos, por término medio como aplicación de productividad en puesto de trabajo para lo que decíamos antes de knowledge workers, de trabajadores del conocimiento. Y sobre eso, lo que tienes un licenciamiento por encima de eso, que una vez lo habilitas para el número de usuarios que lo habilites, lo que le va a aparecer es en cada una de las aplicaciones un loguito de Copilot que empieza a trabajar y a hacer lo que se llama la indexación semántica de el contenido y el contexto dentro de la empresa, es decir, de qué información se genera, quién la genera y quién la utiliza. Y sobre eso empieza a trabajar. Vale, pues esperamos que también esto haya sido útil a estas dos preguntas. Ahora pasamos a responder las que tenemos en el chat, que son dos ahora mismo. Mira, veo aquí, ¿va a llegar Copilot de herramientas como Visual Studio? A ver, estoy seguro que llegará, porque Copilot está llegando a todas las herramientas. Es decir, ha llegado a GitHub, sobre todo para aquellos que sean desarrolladores, a Dynamics, a Power Platform, a M365. Después está dentro de los que utilices plataforma Azure, Azure OpenAI Services. Es decir, está llegando Copilot a Viva, llega igualmente. Entonces, acabará llegando a tanto a Power BI, ha llegado igualmente. Entonces, yo entiendo que no sabemos a qué plazo, pero va a llegar a todas las aplicaciones. Yo creo que Microsoft no entiende una aplicación sin la posibilidad de tener IA generativa incorporada desde hoy. Después, Tomás, ¿por qué no funciona en En Excel? Excel. Qué gran Ujú. pregunta. A ver, en Excel tienes toda la razón, Tomás, que es, y de hecho, desde que se lanzó Copilot se le comentó a todos los clientes que en Excel, y te digo porque no funciona, no es que no funcione tan bien como el resto, es que está mucho menos desarrollado que en el resto. A los LLMs, a GPT, le cuesta hacer cálculos, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo internamente es aplicarle LLMs propios para mejorar esa capacidad de cálculo. De hecho, por ejemplo, cuando tú le quieres decir que te traduzca una tabla en un gráfico, lo que hace es que programa en el momento cómo se hace un gráfico para mostrártelo. Entonces, a día de hoy, yo te diría que no es que no funcione en Excel, yo creo que si eres un usuario avanzado de Excel, a día de hoy Copilot no te está añadiendo información, ¿vale? Y de hecho, yo es de todas las aplicaciones en la que menos la utilizo a día de hoy. También te digo, en el roadmap no solamente está a día de hoy, como sabes, se puede utilizar en web. Hay una preview, yo ya lo estoy utilizando en herramienta de escritorio. De hecho, hasta hace una semana, y es una semana justa, solamente estaba disponible en inglés. Es la única que solamente estaba en inglés. Y la funcionalidad es limitada por la potencialidad que tiene el LLM para mejorar el resultado y hacer cálculos. Dentro del roadmap de Excel está que se pueda meter incluso programación de Python dentro de Copilot en Excel. Entonces, a día de hoy está menos desarrollada que en el resto de herramientas donde es brutal. También cuando algún cliente me dice, joder, macho, entonces, Copilot no le sirve a un tío de finanzas. Digo, a ver, si un tío de finanzas es un usuario avanzado de Excel y lo que quiere es Copilot en Excel, no le va a añadir tanto valor. Ahora, eso es si este tío está metido en un zulo, no se comunica con nadie, no utiliza Outlook, no utiliza Teams, no hace presentaciones, no utiliza Word. Si hace todo eso, ¿vale? Copilot tiene todo el sentido para él, porque, como os digo, más del 60% del tiempo lo pasamos en aplicaciones de colaboración. En Excel, yo creo que o sea, hemos visto un avance en Copilot en todas las aplicaciones brutal en los últimos 3 meses y yo creo que la siguiente sorpresa agradable va a ser en Excel, donde todavía no está, joder, tan maduro como está en el resto de herramientas. Pero de ya que digas que no funciona en Excel hay un mundo. No sé si Muy hay bien. alguna pregunta más.
No, no tenemos ninguna más. Lleva ya un ratito que hemos ofrecido la posibilidad y no habéis dicho ninguna. Tenéis una oportunidad, vamos a dar nada, 10 segundos, tic tac, a que podáis hacer una última pregunta. Pero bueno, yo pienso que es una sesión bastante positiva para que puedan tener una idea, ¿no? Y haber resuelto dudas principales. Lo bueno de que no haya muchas preguntas es que ha quedado todo muy claro. Os diría solamente, o sea, aprender a utilizar la IA generativa, y en nuestro caso es Copilot, utilizar la IA generativa que queráis, ¿vale? Eh, Se aprende pegándote con las herramientas. Esto es aprendizaje, no es formación. Y no es algo que va a llegar, es algo que ya está. Yo en mi experiencia, y pues, como ha dicho Adrián, ya soy viejo en estas lides, yo no he visto nada que esté avanzando y acelerando tanto como la incorporación de IA a herramientas. Yo en proyectos que hubieran llevado años, se están haciendo en meses, cosas que llevaría meses, se están haciendo en semanas. Por eso le decía a Tomás que espérate, que yo creo que la mejora va a llegar en muy, muy poquito tiempo, y las cosas que llevarían semanas se hacen casi en días. Entonces, no esperéis a utilizarlo. Yo estoy encantado, o sea, me pagan por eso, porque utilizáis Copilot, ¿vale? Pero si no utilizáis Copilot, utilizar LLMs, empezar a ver cómo se tiene, o sea, cómo cambia nuestra forma de trabajar cuando incorporamos IA generativa, ¿vale? Y después, sed muy, muy cuidadosos con los datos, ¿vale? No expongáis datos. Esto, o sea, yo he visto compañeros y empresas de amigos, pues estoy metiendo en lo que fuera, es decir, están metiendo información muy sensible que no sabes dónde está, haciendo preguntas que son complicadas y que, joder, tienen que ver con tu empresa. Joder, ten cuidado dónde lo metes y lo que metes, porque el LLM es muy listo, pero utiliza tu información. Y lo más importante es que vuestra información esté salvaguardada, ¿vale? Si tienes licencia de 365 estándar, la única forma de acoplarlo es tener OneDrive o la nube en tus documentos. O sea, todo lo que tengas en OneDrive o en SharePoint, ¿vale? Para referencias offline no las vas a tener, ¿vale? A futuro se podrá hacer conectores de graph, es decir, aplicaciones que tengas en otras, información que tengas en otras aplicaciones y puedas conectar con Copilot. De la misma forma que va a haber plugins, de tal forma que, pues si estás utilizando Jira o ServiceNow o lo que fuera y lanzas una instancia, te pueda abrir una acción en una aplicación externa. O que sobre tu información que tienes en nube la utilices haciéndote tus copilots, entre comillas. Pero la IA no es Copilot, la IA trabaja en nube, no trabaja en on-prem, no trabaja en local. Por eso es, si tú referencias un documento offline, si quieres que te lo trabaje, te lo tienes que llevar a nube, porque la IA trabaja en nube, ¿vale? Si no tenemos ninguna pregunta más, yo ahí sí que insistiría en esa parte, ¿no? De que hay un riesgo claro de que las empresas sean menos competitivas si no implantan la inteligencia artificial en el puesto de trabajo. Y pues muchas de los workshops, talleres que hacemos, nosotros lo intentamos trasladar y ya os lo hemos trasladado muchas veces. No llegáis tarde, o sea, ahora mismo no es llegar tarde, pero dentro de un año sí. O sea, y las cosas son bastante claras porque nosotros al final estamos en contacto con muchas empresas, recibimos interés de muchas y lo vemos de que muchas están interesadas. Entonces, bueno, hay empresas de todos los sectores, pero bueno, también del vuestro, pues hay otras que pueden ser incluso competencia vuestra que lo vayan a utilizar. Entonces, pues es importante que con todas las cosas claras, pues se apueste por inteligencia artificial, porque ahora mismo es lo que hay y más que nada es que si no te subes ahora va tan rápido. O sea, yo trabajo en esto y cada semana si no estás al tanto de las novedades, no te quedas obsoleto, pero casi. Entonces es importante tener un partner de inteligencia artificial y más sobre todo implantar herramientas de inteligencia artificial que se actualicen automáticamente y que te permitan estar a ti y a tus empleados pues dentro de esa dinámica tan rápida de incorporación tecnológica. Por eso yo creo que también es importante pues utilizar herramientas de proveedores ya tan contrastados como Microsoft.
Y haciendo referencia a lo que comentabas, Adrián, y es que cuando os decía que de la semana pasada a esta ha habido un montón de cambios, que creo que hablaba a la pregunta de Tomás, ¿no? De si funciona en Excel, que la semana pasada anunciamos que ya estaba incorporado el idioma español dentro de Excel, todas las semanas, y de hecho ponía un post en LinkedIn la semana pasada de, "Joder, va a haber alguna semana donde no contemos alguna novedad en Copilot". Y es que creedme que es que todas las semanas está viendo, al principio de la presentación os he puesto mi usuario en LinkedIn, os lo pongo por aquí, o sea, seguid a quien queráis, pero yo al fin y al cabo, como soy el padre de la criatura aquí en España, pues intento publicar todas las novedades que hay. Dentro de Microsoft está David Hurtado, que es el director de innovación de Microsoft. Es un auténtico crack, además de una persona maravillosa, y continuamente está hablando de IA generativa, no solamente de Copilot, habla de GPT, y además trastea muchísimo con diferentes pues, pruebas, productos, etcétera. Después tienes otra persona que es una Customer Success Account Manager dentro de Microsoft, que se llama Magda Teruel, que es la Master and Commander de Copilot para puesto de trabajo, Copilot para M365. Ayer publicó un post de cómo utilizar Copilot en Forms. Yo aprendo de ella cada día. Como os digo, David Hurtado, Magda Teruel, en mi caso yo igualmente publico bastante. Todo lo que queréis saber de novedades que van pasando, nosotros intentamos estar bastante al día, pues porque es nuestro trabajo, o sea, no tiene más, pero creedme que está en la avalancha de información que es complicado de seguir, pero es cierto que es que va muy rápido. Es que Copilot lo anunciamos en marzo del año pasado, que íbamos a hacer algo de IA generativa en puesto de trabajo. Y creo que fue el 3 de noviembre o el 1 de noviembre, lo lanzamos oficialmente al mercado. Entonces, yo no he visto ningún producto que se haya anunciado por primera vez y esté en producción y en venta en puesto de trabajo de una forma tan masiva como ha sido Copilot, que ha pasado 6 meses únicamente desde que se anunció. Por eso os lo comento, que es complicado estar al día, pero a la vez es muy ilustrativo. Y creedme que cuando empiezas a trabajar con esto en tu día a día, te das cuenta del potencial que tiene.